En el encuentro de hoy vamos a analizar el derecho aplicable a los contratos internacionales en general. Ya vimos las normas de jurisdicción internacional en materia de contratos y vimos que en las distintas fuentes normativas aparecen como criterios atributivos de jurisdicción el pacto de jurisdicción, que lo encontramos en el Protocolo de Buenos Aires y en la fuente interna del Código Civil y Comercial. Bueno, ustedes dirán, también en el Tratado de Montevideo de Derecho Civil, artículo 56, permite la prórroga de jurisdicción, pero esa prórroga es post litem, es decir, una vez suscitada la controversia. Y la verdad es que es poco probable que una vez que se encuentran en medio de un litigio, las partes pacten jurisdicción. Otro criterio atributivo especial para los contratos es el del lugar de cumplimiento, que lo encontramos también en el Protocolo de Buenos Aires y en los tratados de Montevideo de Derecho Civil y en la fuente interna en el Código Civil y Comercial. Claro que tenemos que prestar atención a cómo califican las distintas fuentes normativas este criterio atributivo de jurisdicción lugar de cumplimiento. Para el Protocolo de Buenos Aires, el lugar de cumplimiento es el de la obligación que sirve de base para la demanda, la que se reclama en el juicio. Para los tratados de Montevideo de Derecho Civil, por el criterio del paralelismo del artículo 56, será el lugar de cumplimiento de la prestación más característica del contrato. En tanto que para el Código Civil y Comercial, artículo 2650, el lugar de cumplimiento será el de cualquiera de las obligaciones del contrato. Finalmente, en estas tres fuentes normativas encontramos también al criterio general domicilio del demandado. En tanto que solamente para el Protocolo de Buenos Aires encontramos como un criterio atributivo de jurisdicción, un poco extraño por cierto en materia contractual, el domicilio del actor, artículo 7, en tanto acredite el actor que ha cumplido con la obligación a su cargo. Y el lugar de celebración, artículo 11, en caso que el demandado sea una persona jurídica y haya celebrado el contrato fuera de su domicilio. Este es el repaso de jurisdicción, pero lo que vamos a analizar hoy es el derecho aplicable a los contratos internacionales. Y ahí encontramos algunos principios del derecho de los contratos. Siguiendo a Paul Lagarde, reconocemos el principio de la autonomía de la voluntad. Y como algunos aspectos o unas características, podemos advertir la autorregulación de las partes de un contrato por remisión a reglamentaciones privadas. Quiere decir a formulaciones, regulaciones, principios que organismos privados receptan y que las partes incorporan a sus contratos por referencia. Por ejemplo, podemos hablar de los principios de UNIDROIT, por un lado, o algunas reglamentaciones para algunos contratos específicos de la Cámara de Comercio Internacional, que van a ser aplicables al contrato en tanto las partes lo incorporan por referencia a su contrato. También vemos como otra característica del derecho de los contratos la intervención del Estado. Si bien por un lado encontramos que impera la autonomía de la voluntad, pero por otro lado también intervienen los Estados a través de normas de policía con reglamentaciones o limitaciones a la autonomía de la voluntad en diversos campos de los contratos, como pueden ser el derecho de la competencia, o protegiendo a partes débiles en contratos de consumidores, contratos de seguros, de transportes o aún en contratos de trabajo. Y por último, como otro principio del cual habla Paul Lagarde, el principio de proximidad, que vamos a ver cómo también en nuestra fuente interna aparece esa búsqueda de la aplicación del derecho más próximo al contrato. Como fuentes normativas a los contratos en general,
encontramos, por un lado, los tratados de Montevideo. Y ojo que son los tratados de Montevideo de derecho civil, tanto de 1889 como de 1940. Luego encontramos una convención, la CIP Quinta, sobre derecho aplicable a los contratos internacionales, que no ha sido ratificada por Argentina, solamente lo ha sido por México y Venezuela. Después encontramos una regulación privada, como la que mencionábamos hace un rato, los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales. Encontramos estos principios de la Haya sobre la elección de la ley aplicable, que no son tratados, son principios que las partes podrían aplicar a su contrato en uso de la autonomía de la voluntad. Del ámbito del Mercosur solamente encontramos la regulación del Protocolo de Buenos Aires, pero para la jurisdicción internacional. Y finalmente la fuente interna. Quiere decir que si nos encontramos ante un contrato internacional en general, no algún contrato específico, podemos ver que o se aplican los tratados de Montevideo de derecho civil o la fuente interna. No tenemos más para ver. Decíamos que en los contratos internacionales era una fuente muy importante la autonomía de la voluntad. Y vemos que la autonomía de la voluntad aparece como con dos caras. Si miramos el artículo 2651, vamos a ver que, aunque es un largo artículo, comienza diciendo que los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes. El derecho elegido por las partes. Pero por otro lado, un poco más adelante, vemos que dice que las partes pueden establecer el contenido material de sus contratos e incluso crear disposiciones contractuales que desplacen normas coactivas del derecho elegido. Acá vemos como dos caras de la autonomía de la voluntad. Por un lado, la autonomía de la voluntad conflictual, y la llamamos así porque de alguna forma las partes están desplazando las normas de conflicto. Un poco en broma digo que las partes se disfrazan de norma de conflicto y eligen el derecho aplicable a su contrato. Eligen el derecho de un Estado que va a regular su contrato. Y por otro lado, la otra cara de la autonomía de la voluntad es la que llamamos autonomía de la voluntad material, porque las partes redactan normas materiales para su contrato. Regulan materialmente el contrato. ¿Qué pasa en defecto cuando las partes no han elegido el derecho aplicable? Muy bien, vamos a ver cuál es el punto de conexión en subsidio a la autonomía de la voluntad conflictual. Y para eso pensamos en estos casos. Una locación de maquinarias, el locador domiciliado en Estados Unidos y el locatario en la Argentina. Y el lugar de cumplimiento vemos que por un lado la entrega de las máquinas se acuerda en el puerto de Buenos Aires, en la Argentina, y el pago del precio en una cuenta en Chicago, en los Estados Unidos. Vemos que este contrato tiene dos prestaciones. ¿Cuál es el lugar de cumplimiento? ¿El de la entrega de las máquinas o el del pago del precio? El artículo 2652, en efecto, tiene como punto de conexión subsidiario la autonomía de la voluntad el lugar de cumplimiento, pero no nos dice de cuál de las obligaciones. Por eso, se entiende que cuando se habla del lugar de cumplimiento, se está haciendo referencia al lugar de cumplimiento de la prestación más característica. ¿Qué es la prestación más característica? La que nos permite caracterizar a un contrato y diferenciarlo de otros. El pago del precio es una prestación que es común a muchos contratos. En una compra-venta, en una locación de servicio, en un contrato de obra o en una locación, como en este caso, vemos que una de las partes asume la obligación de pagar un precio. Es común a muchos contratos. En cambio, la obligación de entregar el uso y goce de una máquina
es propia de una locación. Es la prestación que nos permite distinguir a un contrato de locación de otros contratos. Entonces, esta es la prestación más característica. Y vemos que el artículo 2652, en su segundo párrafo, califica qué se entiende por lugar de cumplimiento de la prestación más característica. Y en primer lugar dice, si las partes no lo designaron, quiere decir que las partes pueden designar dónde se cumple la prestación más característica. Si lo designaron, ese será el lugar de cumplimiento. En este caso, las partes designaron dónde se cumple la prestación más característica. Dijeron en el puerto de Buenos Aires, con lo cual el derecho aplicable va a ser el derecho argentino. Las partes designaron el lugar de cumplimiento de la prestación más característica. En el siguiente caso vemos que se trata de una compraventa de un inmueble celebrado en Chile, el comprador domiciliado en Chile, el vendedor domiciliado en Argentina, y que no dijeron dónde se cumple con la entrega del inmueble, que es la prestación más característica de este contrato. Lugar de cumplimiento. Si no lo designaron las partes, el lugar de cumplimiento será el que surja de la naturaleza de la obligación. ¿En qué otro lugar que no sea donde se encuentra aplazado el inmueble va a ser que se cumple con la obligación? Por eso decimos que surge de la naturaleza de la obligación. En otro caso, vemos un contrato de mandato comercial o de agencia, cuyo mandante o principal tiene domicilio en la Argentina y el mandatario o agente tiene domicilio en Panamá. Y establecen, designan como lugar de cumplimiento de la obligación que asume el mandatario, el agente, varios países de Centroamérica. Vemos que en este caso, cuando hablan del lugar de cumplimiento y de la prestación más característica, que es la que tiene a su cargo el agente, no nos determina el derecho de un país, sino de varios países. Por esa razón, la tercera calificación que comprende el segundo párrafo del artículo 2652 es el domicilio del deudor de la prestación más característica, que en este caso es en Panamá. Y finalmente, en este caso, que es un contrato de permuta de obras de arte, que tiene lugar de celebración en Francia y que encuentra a una de las partes en Francia y otra en la Argentina, vemos que no es posible determinar cuál de ellos es el deudor de la prestación más característica, porque efectivamente una de las partes tiene domicilio en Francia y la otra en la Argentina. Cuando el lugar de cumplimiento no está determinado ni es determinable, como en este caso, es que entra a jugar el punto de conexión subsidiario. En subsidio al lugar de cumplimiento encontramos como punto de conexión el lugar de celebración, en este caso en Francia. Podemos ver entonces que este artículo 2652 del Código Civil y Comercial, en primer lugar establece como punto de conexión subsidiario a la autonomía de la voluntad de las partes el lugar de cumplimiento del contrato, y que en el segundo párrafo califica qué se entiende por lugar de cumplimiento. En primer lugar, el que hayan designado las partes para el lugar de cumplimiento de la prestación más característica. Si las partes no lo designaron, tendremos que ver si surge de la naturaleza de la obligación, como era este caso de la compraventa de un inmueble, o puede ser un contrato de obra, la construcción de un edificio. Y si no está designado ni surge de la naturaleza de la obligación, será el domicilio actual del deudor de la prestación más característica. Y solo consideramos el lugar de celebración cuando el lugar de cumplimiento, en base a estas calificaciones, no está determinado ni es determinable.
Resumiendo, bien, y finalmente encontramos como una cláusula de excepción lo que referíamos al principio de proximidad. Fíjense que el artículo 2653 dice excepcionalmente y a pedido de parte, quiere decir que no podrá ser determinado de oficio por el juez. Excepcionalmente y a pedido de parte, el juez está facultado para disponer la aplicación del derecho con el cual la relación jurídica presente los vínculos más estrechos, el principio de proximidad. Quiere decir que si, por ejemplo, es aplicable el derecho de un Estado porque es el del lugar de cumplimiento de la prestación más característica, excepcionalmente y tomando en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos del caso, el juez podrá determinar la aplicación de otro derecho. La cláusula de excepción. Lógicamente, que si las partes eligieron el derecho aplicable, esta cláusula de excepción no corre. Resumiendo, en la fuente interna, vemos que en primer lugar rige la autonomía de la voluntad material, las disposiciones materiales que establezcan las partes de su contrato. En defecto, la autonomía de la voluntad conflictual, el derecho del Estado que eligen las partes como aplicable a su contrato. En subsidio, cuando las partes no han ejercido la autonomía de la voluntad conflictual, el lugar de cumplimiento de la prestación más característica, calificado el lugar de cumplimiento de la prestación característica como el designado por las partes, en primer lugar. Si no lo han designado, tendremos que ver si surge de la naturaleza de la obligación, y si no está designado ni surge de la naturaleza de la obligación, será el domicilio del deudor de la prestación más característica. En subsidio, si el lugar de cumplimiento no está designado, no es determinable, será el lugar de celebración. Y excepcionalmente y a pedido de parte, el principio de proximidad.